El pueblo elegido. Hay un conocido cuarteto que reza: qué extraño es que Dios haya elegido a los judíos. Por cierto, la idea de que un Dios universal decidiera que la naturaleza divina fuera revelada de manera única e incomparable a un solo pueblo se encuentra entre las más difíciles de tomar en serio en todos los estudios de las religiones. No solo es extraña porque parece transgredir los principios de imparcialidad y juego limpio, sino porque también había muchos pueblos primitivos que se consideraban especiales. No hay más que pensar en los japoneses, cuyo mito de creación los presenta como descendientes directos de Amaterasu, la diosa del sol, cuando Moisés le dice a los judíos: porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra el pueblo de su propiedad. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. ¿Hay razón alguna para pensar que nos encontramos ante nada más que el chauvinismo religioso de rutina? Es verdad que la doctrina judía de la elección comienza de modo convencional, pero casi enseguida adquiere un giro sorprendente porque, a diferencia de otros pueblos, los judíos no creían haber sido elegidos para tener privilegios, habían sido elegidos para servir y para padecer las pruebas a que a menudo somete el servicio, al requerirse de ellos que cumplan y obedezcan todo lo que el Señor ha dicho. Su elección les imponía mucho más que la moralidad que exigían sus semejantes. Según una teoría rabínica, inicialmente Dios ofreció la Torá a todo el mundo, pero solo los judíos estuvieron dispuestos a aceptar sus rigores, y aun así, según concluye caprichosamente esa teoría, lo hicieron por impulso, sin saber en qué se metían, porque a vosotros solos os escogí entre todas las tribus de la tierra, por eso tomaré cuenta de todos vuestros pecados. Amós capítulo 3, versículo 2. Pero tampoco así queda completa la imagen. Como ya hemos visto, la doctrina del sufrimiento indirecto del segundo Isaías significaba que los judíos habían sido elegidos para soportar un sufrimiento que de otra manera se habría distribuido entre un mayor número de seres. Qué diferente es el sentido de esta versión judía del que suele atribuirse a la doctrina de la elección. Cuánto más exigente y cuán poca atractiva para las inclinaciones normales. Pero incluso así no queda resuelto el problema por qué, aun concedido que Dios eligió a los judíos para soportar un sufrimiento heroico y no para concederles una canongia, el hecho de que hayan sido elegidos para desempeñar un papel especial en la redención del mundo sigue pareciendo un favoritismo. La Biblia no hace intento alguno por evitar esta sospecha. Si el Señor os eligió, no fue por ser vosotros más numerosos que los demás, sino por puro amor a vosotros. Os eligió el pueblo de su propiedad. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 8. Esto produce rencor. Como burla que es de los sentimientos democráticos, ha provocado una frase teológica especial para describirla: el escándalo de la particularidad. Es la doctrina de que los actos de Dios pueden concentrarse, al igual que los rayos del sol en un espejo ustorio, en tiempos, lugares y pueblos determinados, aunque por cierto, con la intención de abarcar a toda la humanidad. No podemos dar por válida esta doctrina, pero podemos hacer dos cosas: entender qué hizo que los judíos adoptaran el concepto y qué consecuencias tuvo para ellos. En nuestra búsqueda de las causas que llevaron a los judíos a creer que eran el pueblo elegido, omitiremos una posibilidad obvia: la arrogancia nacional, para concentrarnos en hechos de su historia que hemos visto ya a vuelo de pájaro. Israel se convirtió en una nación gracias a un hecho extraordinario, en el cual un apiñado grupo de esclavos se libró de las garras del tirano del momento y fue elevado a la categoría de pueblo libre y respetable. Casi inmediatamente después les fue concedido un conocimiento de Dios
que estaba muy por encima del de sus vecinos, y de ello extrajeron normas de moralidad y justicia que aún constituyen un desafío para el mundo. Durante los 3000 años que transcurrieron desde entonces han continuado existiendo, pese a las increíbles desventajas y adversidades que han tenido que afrontar, y en proporción a su número, han hecho más contribuciones que ningún otro pueblo a la civilización toda. De comienzo a fin, y aquí está el quid de la cuestión, la historia de los judíos es única, por la que podía esperarse en primer lugar, no debieron haberse salvado del faraón, la causa por la que fue su Dios, Yahvé, quien se transformó a sus ojos en un Dios de justicia, y no Quemos, el Dios de los moabitas, o alguna otra de las deidades locales, es como ha admitido incluso un protagonista de las explicaciones naturales del calibre de Wellhausen, una cuestión a la que nadie puede dar una respuesta satisfactoria. Se concede de forma universal que la protesta de los profetas por la injusticia social no tiene parangón en el mundo antiguo, y la opinión citada de que, según con todas las leyes sociológicas conocidas, los judíos deberían haber muerto hace mucho tiempo. Podemos añadir ahora la del filósofo Nikolai Berdyaev, la continuada existencia de los judíos a lo largo de los siglos no tiene una explicación racional. Si lo que atestiguan estos hechos y opiniones es cierto, y la historia judía ha sido excepcional, quedan dos posibilidades: distribuir el mérito a los judíos o a Dios. Ante esta alternativa, los judíos adjudicaron instintivamente el mérito a Dios. Una de las características más notables de los judíos ha sido su rechazo permanente a aceptar que tengan por naturaleza algo especial como pueblo. Según una leyenda midráchica, cuando Dios cogió arcilla para hacer a Adán, la tomó de todas partes del mundo y de todos los colores de la tierra para asegurar la universalidad y la homogeneidad básica de la raza humana. Por consiguiente, lo que de especial tiene la experiencia judía, el haber sido pueblo elegido, debe haber sido designio de Dios. Este concepto, que al principio parecía arrogante, resulta ser la interpretación más humilde que los judíos podían hacer de los hechos que constituyen su origen y su supervivencia. Es indudable que aún ahora esta particularidad puede ser causa de resentimiento, pero uno debe preguntarse si el resentimiento no estará más bien producido por la clase de mundo en que tenemos, porque, nos guste o no nos guste, este es un mundo de particularidades y las mentes humanas se ajustan a ellas. La atención humana no registra nada a menos que provenga de sus orígenes. Si se aplica este concepto a la teología, ¿cuál es el resultado? Es probable que Dios nos bendiga tanto por el aire que respiramos como por otros dones, pero si la piedad hubiera tenido que esperar a que la gente entendiera la bondad de Dios por la cantidad de oxígeno que hay en el mundo, hubiera tardado mucho en llegar. Lo mismo sucede con la historia. Si el librarse de la opresión fuera una rutina, los judíos habrían dado por segura su liberación. Los favores divinos podrían envolver a la humanidad de la misma forma que el mar envuelve a los peces, pero si esto sucediera de forma automática, los seres humanos, quizás por su propia estupidez, lo tomarían como un hecho cotidiano, restándole importancia. Siendo así las cosas, tal vez sólo mediante lo individual, lo único, lo particular, podía lograrse que la gente prestara atención al divino.